El 2021 fue un año electoral en donde se exhibieron grandes fracasos de proyectos políticos, a los cuales los poblanos no les dieron continuidad. Además de que se cerraron ciclos, también hubo escándalos de corrupción y de malos manejos. La pandemia les pegó a todos por igual, pero parece que a algunos políticos les fue peor. Personajes como Claudia Rivera, Fernando Manzanilla, Gerardo Islas y Genoveva Huerta vieron frustrados sus planes a corto y mediano plazo, pensando en las elecciones de 2024, al perder el gran capital político del cual gozaban en sus cargos, pues los cuatro sufrieron derrotas estrepitosas que los ponen con un pie en el exilio, y sin ese futuro tan añorado para la sucesión gubernamental en Puebla. Asimismo, desde el gobierno del estado se continuó con el combate a la corrupción, lo que significó las destituciones de secretarios como Guillermo Arechiga y Raciel López Salazar, a quienes de manera fulminante el gobernador removió de sus cargos por estar implicados en manejos poco claros de recursos y encontrarse muy cerca de las diversas mafias que hay en el estado. Claudia se fue como la alcaldesa peor evaluada y la más corrupta de la historia. Por segundo año consecutivo, la gran perdedora del año fue la exalcaldesa Claudia Rivera Vivanco, quien en medio de todos los señalamientos de corrupción y mal uso de recursos públicos buscó reelegirse en el cargo. Sin embargo, fue brutalmente vencida en las elecciones del 2 de diciembre, tras perder por una diferencia de 120,000 votos con el panista Eduardo Rivera Pérez. De acuerdo con una medición realizada, solo el 14% de los poblanos de la capital aprobó su gobierno y también se despidió como la presidenta municipal más corrupta de la historia. Rodrigo Abdala, el funcionario federal más ineficiente de Puebla. La ineficiencia de Rodrigo Abdala como superdelegado federal quedó exhibida una vez más, ya que como encargado de coordinación del proceso de vacunación de los adultos mayores contra el COVID-19, generó un caos en Ciudad Universitaria, en donde incluso una mujer falleció mientras esperaba su vacuna y por ello le quitaron esa responsabilidad. Tras los malos resultados también en la entrega de apoyos de los programas del gobierno federal, Rodrigo Abdala dejó la delegación de la Secretaría de Bienestar para ser sustituido por Vida Inés Vargas. Del exdelegado ya nadie se acuerda, pues sin duda es el personaje público más ineficiente. Gerardo Islas fracasó en lograr el registro de su partido nacional Fuerza por México. El morenovallista Gerardo Islas Maldonado forma parte de los perdedores del año, tras la desaparición de Fuerza por México, el partido político del cual era dirigente nacional y que no obtuvo el 3% de los votos en las elecciones para conservar su registro. Hay que decirlo, dio la pelea en los tribunales electorales, pero una y otra vez fue derrotado. Al final y ya sin camino, para recuperar el registro tuvo que aliarse con los dirigentes de PES y de redes sociales progresistas, que también perdieron su registro, para intentar formar una nueva fuerza política de cara al 2024 para la elección presidencial. Fernando Manzanilla soñaba con ser gobernador o de perdiz reelegirse, pues fracasó. El exdiputado federal y excuñado del finado Rafael Moreno Valle, Fernando Manzanilla Prieto, es otro de los personajes que se quedó sin capital político para el 2024, ya que el PES, partido político al que impulsó, también desapareció, dejándolo sin la posibilidad de repetir como legislador federal. Manzanilla ya era un perdedor desde el año pasado, cuando fue defenestrado por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien incluso reveló que incurrió en actos de corrupción a su paso por la extinta Secretaría General del Gobierno, pero este año quedó exhibido por no ser excelente operador electoral, que presume ser, pues el PES no logró ni en Puebla el 3%, y por si fuera poco, Fernando no quiso competir en las urnas y prefirió buscar su reelección. Genoveva Huerta hizo de todo para no perder la dirigencia estatal del PAN. Genoveva Huerta Villegas fue de fracaso en fracaso durante este año, ya que pese a los múltiples ataques en contra de Eduardo Rivera para quedarse con la candidatura panista para la alcaldía de Puebla, al final le ganaron la batalla. Luego, al interior del partido, buscó su reelección como dirigente estatal y para lograrlo no se tocó el corazón, hizo todo lo permitido y prohibido, pero ni clonando credenciales de elector ni robándose 31 urnas de elección pudo lograrlo. Al final, terminó perdiendo ante Augusta Díaz de Rivera, quien fue impulsada por el propio Eduardo Rivera.
Alfonso Esparza no pudo contra el gobernador, salió al destierro. Alfonso Esparza Ortiz terminó con su periodo como rector de la UAP tras 9 años de haber ocupado el cargo, desapareciendo de la vida pública ante los diversos señalamientos en su contra por corrupción y desvío de recursos universitarios. Las malas noticias no solo fueron la pérdida de la universidad, sino también que hay diversos procesos en su contra que lo llevaron al exilio, pues se sabe que podría pasar muchos años tras las rejas por desfalcar a la máxima casa de estudios del Estado. Raciel López Salazar fue destituido por permitir y alentar la corrupción en la Secretaría de Seguridad Pública. Raciel López Salazar fue destituido de la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, después de que se diera a conocer que estaba vinculado con bandas criminales que operaban en el Estado y que estaba relacionado con diversos actos de corrupción. Lo peor para él es que los señalamientos no fueron de los medios de comunicación o de otro funcionario, sino de su propio jefe, el gobernador Miguel Barbosa, quien lo destituyó fulminantemente. Con la salida de López Salazar, también se destituyó a los directores chiapanecos que habían llegado bajo su mando a la dependencia estatal, a fin de hacer una limpia dentro de la misma y evitar más actos de corrupción. Guillermo Arechiga llevó la corrupción a su máxima expresión en la Secretaría de Movilidad y Transporte. El secretario de Movilidad y Transporte forma parte de los perdedores del año, tras haber sido despedido de su cargo por actos de corrupción cometidos al frente de la dependencia, llegando al grado de usar la fuerza pública para despojarlo. De igual manera, se dio a conocer que existe una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por actos de corrupción, tras haber entregado concesiones de transporte público a sus allegados. Además de que la modernización del sistema de transporte fracasó, ha sido puesto como ejemplo de corrupción y de ineficiencia en las áreas públicas por el gobernador Miguel Barbosa. René Sánchez Galindo, el rey del ambulantaje, sucumbió en las urnas. El exsecretario de Gobernación Municipal, René Sánchez Galindo, se hundió junto con la alcaldesa Claudia Rivera, ya que decidió separarse de su cargo para ir a buscar la Diputación Federal del Distrito 12. Sin embargo, sus malos resultados como funcionario de la comuna y sus nexos con el ambulantaje le terminaron pesando y generando una derrota en las urnas. Otra de sus derrotas fue la designación de Beatriz Torres como nueva delegada de Conagua en Puebla, cargo al que aspiraba Sánchez Galindo para mantenerse viviendo del erario público. Freddy Erazo, el invento de Alejandro Armenta. Freddy Erazo Juárez, abogado defensor del Grillo y asesor electoral de Alejandro Armenta, fue el primer perdedor del año, pues el 6 de enero de este año, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le tumbó la magistratura electoral, que el senador de la República le había entregado de manera ilegal, a recomendación de su jefe, Armenta, pese a que debían de entregar el cargo a una mujer. Actualmente, se desempeña como coordinador general de la Unidad de Transparencia del Senado de la República. Nancy Muñoz, Plataformas Digitales.